Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas hoy.com de Lora Televisión. De nuevo nos hemos trasladado a nuestra querida Matallana para hacer hoy nuestro programa. En este enclave maravilloso, verde, bonito y ecológico, vamos a hablar de una empresa que fue, si no referente, por lo menos emblemática dentro del mundo de la metalúrgica, dentro del mundo del acero y del hierro. Y para hablar de ello están con nosotros dos antiguos trabajadores y exmiembros del comité de empresa de la fábrica La Petra. Benito Reina. Buenas tardes, Benito. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Y José Fernández García, aunque coloquialmente lo conocemos mejor como Pepe Manzanares. Perdón. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, Federico. ¿Cómo estamos? Bien, muy contento de estar aquí en compañía, en tan buena compañía. Estupendo. A mediados de la década de los 50, comienza su actividad fabril una de las empresas más emblemáticas de Lora del Río. Se trata de la empresa metalúrgica La Petra, creada por el aragonés José La Petra y dedicada en sus inicios a la fundición de hierro y acero. La ubicación de esta empresa, en Lora, supuso un revulsivo de modernización industrial frente a las tradicionales fábricas locales que trabajaban con tecnología tradicional. La fundición La Petra, como muchos la conocían, llegó a tener en plantilla a más de 200 empleados directos, lo cual supuso en la economía loreña un sostén importante para muchas familias y para el comercio y la industria subsidiaria local. En la fábrica se hacían piezas de hierro, acero y otros componentes para el mercado nacional y, lo más importante, se construían ascensores con la marca JL y Ciasa que se distribuían por toda España. Como toda empresa que se preciara de moderna, contaba con un comité de empresa que representaba a los trabajadores, cuyos miembros, entre otros, fueron Benito Reina, Joaquín Ibáñez y Pepe Manzanares, que hicieron una magnífica labor durante el tiempo que ejercieron su labor de representantes de los trabajadores. Gracias a las luchas de los trabajadores y de su comité de empresa, en aquella época consiguieron mejoras salariales por encima de la media de sus empresas homólogas. Consiguieron tener un convenio colectivo que fue referente provincial, la jornada intensiva, reducción de jornada semanal de 48 a 44 horas, tener el libre el sábado, beca para los niños, consiguieron tener médico semanal y ATS diario y salario bastante aceptable para la época. La empresa La Petra incluso llegó a tener su propio equipo de fútbol en la década de los 60 y que se llamó Club Deportivo La Petra. Después de unos años de rodaje y de partidos amistosos locales y comarcales, llegaron a la categoría de primera regional en la temporada 64-65, destacando jugadores como Pagüé, Guerra, Baeza, Gaspar, Alejandro, Tomás, Borrego, Ocaña, Barrera, Domingo, Fernández Morolín y otros. En abril de 1984, la fábrica La Petra entra en crisis por causa que después analizaremos y la empresa sale a subasta. Los trabajadores, con su comité al frente, llevaron una lucha titánica para que nadie pujara y fueran los propios trabajadores, con la ayuda de organismos públicos como SOPREA e IFA, quienes se quedaran con ella, como así sucedió. Una vez la empresa en manos de los trabajadores, negocian con empresarios vascos y de nuevo la fábrica sigue su ritmo de producción durante unos años más, en que de nuevo los empresarios se quitan de en medio. A partir de aquí la empresa comienza a fragmentarse y a dividirse. Y fue en la década de los 90 cuando cambió de nombre y de dueño y hubo una fuerte reducción de plantilla. Y después de muchas vicisitudes, hoy la famosa fábrica La Petra está cerrada. Con el cierre, Lora perdió empleo, inversión y muchas ilusiones y sueños se fueron para siempre. Benito,
mm, en Lora, antes de la fábrica de la Petra, había una serie de fábricas y de industrias, ¿no? Me gustaría que hablaras un poco de la situación industrial de la Lora de la posguerra, antes de entrar en materia con la fábrica de la Petra. El conocimiento que tengo es que en el año 39 fundaron la fábrica del papel y la pimentonera. Pero claro, la fábrica del papel era rentable porque como teníamos un régimen autárquico, los sueldos la tecnología era casi artesanal. Entonces, allí en la fábrica del papel se trabajaban las 24 horas. Las 24 horas había un turno de 8 horas. Y era rentable porque aquí en Lora se hacía la materia prima del papel, que era la pasta. Y cuando en España terminó el régimen autárquico, que hubo relaciones exteriores, la pasta se compraba en el extranjero más barato, entonces ya no era rentable tener una fábrica aquí y mandar la materia prima a Alicante. Y de ahí se cerró. Sí, entonces tenemos la celulosa y teníamos también otras, ¿no? Como el Papelera Reunida. pimentón. La pimentonera pues la fundaron también en el 39. Y tuvo mucha gente. Lo que pasa que también estaban más industrializadas, pero vamos, casi artesanal, porque los secaderos eran en verano, eran unas esplanadas de cemento y allí trabajaban las mujeres y trabajaban mucha gente también en la pimentonera. Y después hubo los hermanos Villamarín, que era Cesario y Abelino, tuvieron fábricas de pimiento, pimiento de aceituna, de conserva. Después Villamarín también tuvo otra muy importante, que tuvo muchas mujeres, que era en la Alameda del Tren, también tuvo otra de conserva. Después hubo una fábrica de conserva en el Castillo, otra en la Roda Abajo y otra en la Rotonda, que estaba la gasolinera, que ahora hay un chino. También así era transformación de muchos productos, de la alcachofa, de los guisantes. Esa era más especialista en los productos. Después recuerdo yo también que el llano, mucha parte del llano vivían de las fábricas del vegetal. Había unas cuantas fábricas de vegetal y de eso vivían. Teníamos también la algodonera y sobre todo teníamos el caná, que migraban pueblos de la sierra, pues casi enteros migraban a Lora a trabajar en el caná. Esos son mis recuerdos de... Benito, muy rápidamente, hay muchos paisanos nuestros que miran para atrás con nostalgia, viendo todo ese tipo de empresas que había en aquella época. Rápidamente, ¿por qué crees tú que prácticamente desaparecieron todas? Y el argumento que tengo es que el empresario andaluz o loreño o sevillano no tenía mentalidad de empresario, eran usureros. Como en la autarquía se producía, lo que producíamos es lo que nos comíamos, no teníamos relaciones, los sueldos eran bajísimos y ellos ganaban mucho, pero nunca, ellos se creerían que siempre iban a estar así, no se modernizaron. Y en el momento que en el año 63, del sueldo base de 33 pesetas a 60, eso no lo pudieron aguantar ningún empresario, porque claro, con esa tecnología que era obsoleta, no podían mantenerse, tuvieron que cerrar. Sobre el año 55 aproximadamente, Pepe, llega José La Petra, un empresario aragonés con una nueva mentalidad de industria metalúrgica, y nace La Petra. ¿Qué actividad y qué organización nueva o innovaciones trajo este hombre aquí con La Petra? Hombre, este hombre aprovechó un momento importante, la construcción empieza a destacar en este país y hay una pieza clave que es que se empieza a incorporar el ascensor. Entonces, aprovechando esa coyuntura de crecimiento, de construcción, porque el país había quedado destrozado, pues este hombre consigue unos permisos para montar la fundición y aprovecha la coyuntura de la construcción.
Ya hemos visto recientemente un boom de la construcción, como realmente un montón de industrias empiezan a emerger, empiezan a funcionar y crean una riqueza importante. Es aprovechar esa coyuntura de crecimiento del país, de crecimiento y de reconstrucción del país, y bueno, es lo que él hace, se ubica muy bien, aprovecha la coyuntura y crea realmente vio que una era industria un de sitio riqueza. estratégico. Sí, la verdad es que vio bueno, la verdad que los motivos no lo sé exactamente por qué, pero desde luego aquí fue donde le dieron las autorizaciones y aquí fue donde realmente construyó esta industria, que a la vez su hermano Justo lo que montó fue una cerámica. Su hermano Justo, allí pegado a las mismas instalaciones, lo que fabricaba era ladrillos y tejas y, en fin, cosas relacionadas con la construcción porque el momento lo permitía y lo aprovechó muy bien aprovechado. Lo único que pasa es que, como ha pasado ahora también en el boom del ladrillo, no vio que aquello se terminaba y que por tanto había que reconvertir la empresa. Y yo creo que eso fue lo que pasó. No vio venir que aquello se hundía y no supo adaptarse a una nueva industria que tenía que atender otros sectores, adaptarse al momento. Eso fue lo que realmente dio pie a la primera crisis importante que padeció esa industria. Bueno, pero vamos a hablar de los momentos buenos, de la Petra. Benito, ¿qué departamento o qué actividades había dentro de la fábrica en sus mejores tiempos? Lo que pasa es que... Estaba la fundición. Como el sistema capitalista dice, divide y vencerá, los de fundición no miraban bien a los del taller mecánico. Es decir, nosotros, Pero por ejemplo... vamos a ver primero, ¿cuáles eran los departamentos? Estaba el taller mecánico, la fundición, mecánico, el taller de chapa y el taller eléctrico. Que aunque eran en distintos departamentos, pero estaban todos coordinados y todos con un mismo fin, ¿no? Y en esa producción, aproximadamente ¿cuántos trabajadores estaban empleados? Yo creo que unos 200 y pico. Porque estaba el almacén, también tenía bastante gente, tenía a lo menos 7 o 8 hombres o quizás más. Estaba la oficina, que era un cuadro técnico bastante elevado, y estaba el taller mecánico, el taller eléctrico, que Olivero lo sabe, habría unos 6 o 7, ¿no, Olivero? Más de 6 o 7 en el taller eléctrico. Y el taller mecánico, que éramos lo menos más de 40, en el taller mecánico éramos mucho más de 40. Pepe, y en ese tiempo, en la época dorada de la Petra, la producción era competitiva y rentable. Hombre, era competitiva y rentable porque de hecho mantenía un importante puesto de trabajo. Todo estaba relacionado con el ascensor. El problema es que cuando se trabaja a un producto único, pues es muy arriesgado. Cuando tú tienes una diversidad de sectores a los que estás atendiendo, pues uno te puede fallar, pero los otros te amortiguan la caída. En ese momento todo se había apostado por el ascensor, todo trabajaba en aras del ascensor, es decir, el taller de electricidad hacía el cuadro eléctrico, la chapa hacía la cabina del ascensor, el taller mecánico hacía la máquina del ascensor, y en la fundición se fundía todo lo que era la estructura, la carcasa y demás elementos de la máquina del ascensor. Entonces, claro, todo a un solo producto. Pues todo a un solo producto estaba abocado a lo que pasó, es decir, pero había mucha producción, y el hecho de que mantuviera 200 y pico de empleados era una clara muestra de que efectivamente la fábrica funcionaba y funcionó muy bien hasta final de los años 60, primero de los años 70, donde ya la caída de ese sector empezó a hacer una realidad, ¿no? Pues antes de seguir vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y ahora volvemos. Manuel Álvarez, asesoramiento y gestión, la colaboración más eficaz en las obligaciones con la administración. Los impuestos, las nóminas, los seguros sociales, la contabilidad, para eso estamos a su disposición en calle Roda Arriba 106.
Háganos parte de su equipo. Irá sobre seguro. Manuel Álvarez, asesoramiento y gestión. Su asesoría. Una buena heladería tiene como principal objetivo elaborar un buen helado. En Heladería Quique Sirvent solo usamos ingredientes naturales de primera calidad. En el interior del obrador, nuestro maestro heladero prepara y mima su helado como manda la tradición shishonenka, ofreciendo así a nuestros clientes un excelente producto recién hecho. Helados Quique Sirvent, dulce tradición hecha helado. En Peluquería Era encontrará todo tipo de pelucas, postizos, extensiones y tratamientos capilares. Somos una peluquería dedicada al cuidado del cabello con productos de altísima calidad probados y testados dermatológicamente, aportando al cliente un resultado satisfactorio y eficaz. Le invitamos a que nos haga una visita sin compromiso. Era mucho más que una peluquería. Si quiere calidad, venga a La Tapería. Somos especialistas en carnes ibéricas, presas, solomillos, lomo, carne mechada de cabezal. Pruebe también nuestras exquisitas delicatessen, mojama de barbate, anchoas del Cantábrico, mejillones gigantes, y acompáñelo todo con nuestra selecta variedad de vinos tintos y blancos. Elija calidad, elija La Tapería. ¿Quieres encontrar hoy una nueva electricidad? Son Energía somos una cooperativa de 26.000 socios consumidores que producimos, comercializamos y utilizamos energía renovable. Nuestra recién inaugurada planta solar de Alcolea del Río genera electricidad para 1.300 hogares. Son Energía es la respuesta a la transición energética frente al cambio climático y las emisiones de CO2 a la atmósfera. Son Energía. Nuestra energía es el sol. Atención a los niños y niñas entre 6 y 16 años, porque llega el campamento que Formación y Ocio organiza en la Residencia Escolar Los Pinos de Constantina. Un lugar donde la diversión está asegurada, con actividades deportivas, piscina, conducir cars, tiro con arco, acampadas, senderismo, excursiones, arqueología y muchas más. En la Residencia Escolar Los Pinos contamos con atractivas instalaciones y un excelente grupo de monitores. Ven y vive un verano inolvidable. Manuel Álvarez, asesoramiento y gestión. La colaboración más eficaz en las obligaciones con la administración. Los impuestos, las nóminas, los seguros sociales, la contabilidad, para eso estamos a su disposición en calle Roda Arriba 106. Háganos parte de su equipo. Irá sobre seguro. Manuel Álvarez, asesoramiento y gestión. Su asesoría. Y cuenta tres para ti, Federico, y cuando tú quieras. Bueno, pues continuamos hablando de la fábrica La Petra con Benito Reina y con Pepe Manzanares. Pepe, Benito Reina, tú, Ibáñez y otros más formasteis parte del comité de empresa. Tengo entendido que el convenio colectivo que conseguisteis fue un convenio colectivo que de alguna manera fue referente para otras fábricas a nivel provincial. Sí, la verdad es que en fin, hay que destacar la labor también de Manuel García Castillo, de José María Barreras Ibáñez, de Antonio González Contreras, que fueron personas que en el comité tuvieron importantes aportaciones, y una asamblea que realmente fue muy interesante trabajar con ellos, porque la acción sindical en La Petra se hizo siempre de manera muy asamblearia. Eso daba unos resultados muy importantes, el comité se veía con fuerza para tirar para adelante, batallar y hacer cosas que... ¿Os sentéis muy respaldados sí, por los trabajadores? Absolutamente respaldados. Es decir, yo si tuviera que destacar algo del movimiento sindical en La Petra, siempre destacaría el carácter asambleario que tuvo en cada momento. Eso daba una fuerza muy importante para... A la hora de negociar. Exactamente, una vez que tenías tú los objetivos claros, o teníamos los objetivos claros, eso era un factor muy, muy importante, muy a destacar como acción sindical. El convenio consiguió importantes conquistas en momentos muy complicados. Hay que recordar que entonces la inflación, podíamos hablar de inflaciones en torno al 20%, es decir, o hacías grandes conquistas sindicales o simplemente te ibas empobreciendo a diario.
porque estamos hablando ahora mismo, en el momento actual estamos hablando de inflaciones negativas, pero cuando hemos estado hablando de inflaciones del 5% nos poníamos las manos en la cabeza. Estamos hablando de inflaciones de hasta el 20%, por lo cual las negociaciones eran muy duras. Eran muy complicadas y se consiguieron cosas muy importantes. Se consiguió las becas para los niños, que fue muy importante, el tema de las 40 horas, las retribuciones que se consiguieron, incluso se consiguió la contratación de hijos de trabajadores en temporadas de verano. Es decir, fueron conquistas muy importante, sobre todo para la época. Hicieron que el convenio efectivamente fuera referente para la hidrometalúrgica provincial. Es decir, que los sindicatos, los sindicatos provinciales, es verdad que nos apoyaron, pero nos apoyaban porque ese era un convenio que había que mantener como fuera, y de hecho nuestra lucha fue permanentemente porque el empresario siempre estaba planteando que nos acogiéramos al convenio provincial, porque en el convenio provincial teníamos pérdidas importantes de conquistas sociales. Y sin embargo nuestra tarea permanente fue mantener el convenio, y de hecho incluso la gente del sindicato provincial que apoyaban que en todo momento mantuviéramos nosotros el convenio, y así lo hicimos. Pero ya digo que lo conseguimos por el carácter asambleario de la acción sindical en la Petra. Eso fue, para mí, el factor más importante. Benito, también me contaba fuera de cámara tú que una reivindicación importante que conseguiste fue la reducción de la diferencia salarial entre unos trabajadores y otros. Sí, que eso sí es muy significativo y muy llamativo por su carácter solidario. Claro, como dice Pepe, a lo mejor la carestía de la vida era un 14% que nos tenían que subir. Claro, si a nosotros nos subía, a los oficiales les subía un 14% y a un especialista un 14%, pues la diferencia cada vez era más. Entonces conseguimos de que si lo justo era el 10% para nosotros, pues para los especialistas y los peones que se fueran equiparando cada vez más hasta que llegó un momento que casi estaban al nivel nuestro. Eso fue uno de las cosas que conseguimos en el convenio. Eso no me acordaba yo, pero eso recuerdo fue un factor que muy uno importante. me decía, bueno, ¿y cómo va a ganar un especialista igual que yo? Y yo le decía, era un tornero de primera oficial, yo le decía que la carestía de la vida, que es un 10%, sí, a ti te van a subir un 10%, sí. Bueno, si al peón le van a subir un 14 o un 15, a ti no te quitan nada, ¿no? Entonces los convencía por eso. Aquello fue una batalla muy importante y gracias por recordarlo porque fue muy importante aquello, porque lo hacíamos, si tenía que subir un 10%, era el 10% a la masa salarial y después se dividía entre los trabajadores. Es que era muy importante aquello, ¿eh? No era habitual. Aquello era, vamos a ver, la masa salarial, que es un 10%, que significa 2.300.000 pesetas. Pues ahora se divide entre el número de trabajadores, por lo cual eran subidas lineales. Claro, aquello tuvimos la oposición de algunos compañeros, que eran los que más ganaban. Con eso siempre te tienes que encontrar, ¿no? Pero afortunadamente, bueno, la mayoría decidió que eso se podía hacer así, y yo me acuerdo, Benito, que hiciste aquella propuesta, que aquello salió y que aquello fue una conquista muy importante. Porque si no, a la gente las vuelve más insolidarias, y además la diferencia cada vez era más grande, porque si a mí me sube un 10% y a un peón un 10%, la diferencia se iba cada vez agrandando. Sí. La desigualdad de salarios se iba agrandando nuevamente. Bueno, llega abril de 1984, Pepe, y comienza la crisis. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las causas por las que la empresa empieza a entrar en crisis? Una fábrica que en principio pues iba casi bollante, ¿no? Una productividad y una competitividad en el mercado bastante envidiable. ¿Qué pasó? Ahí hay distintos factores que influyen. Uno de ellos es que hay una serie de desavenencias entre la propia sociedad. Es decir, hay 3 socios, hay 2 fundamentalmente Francisco Rosell Hidalgo, que tiene el 51%, y Antonio Olmedo Camacho, que tiene el 48%, hay uno que es simbólico, que tiene un 1%. Y ahí hay unos problemas entre ellos importantes, y bueno, pero los problemas tienen otro punto o tienen otro origen. El tema es que en el mundo de la industria el empresario no se puede dormir. Tecnológicamente o avanzas o desapareces.
Y ahí hubo, pues... O sea, te modernizas. Sí. O ahí, tecnológicamente, cualquier industria, por pequeñita que sea, o te moderniza y vas con los tiempos, o terminas desapareciendo. Y la verdad es que allí nos quedamos antiguos, allí no se invertía en tecnología. Eso fue un error monumental. Esa fue una de las principales causas, ¿no? La causa fue esa fundamentalmente. Estábamos fundiendo sin un laboratorio que en cada momento te dijera si el acero estaba en condiciones o no estaba en condiciones. Es que aquello, yo me acuerdo que el hornero sacaba un chorreón de acero y a ojo de buen cubero veía si el acero ya estaba reunido a las condiciones, si tenía el carbono, si lo tenía el magnesio y lo tenía todo. Vamos a ver el manganeso, en fin, perdón, es decir, eso no son sistemas. Claro, que nos quedamos antiguos, el empresario yo creo que se equivocó, y ese fue un error. Después ya digo los problemas entre los socios y de golpe y porrazo el 27 de septiembre, de abril, prácticamente nos quedamos sin empresario. Coge uno de los socios, en este caso Antonio Olmedo Camacho, coge al equipo técnico, nos desmonta parte de la maquinaria y se va y monta una industria en Alcalá de Guadaira, exactamente de las mismas características que la Petra. Claro, pues que de golpe y porrazo nos quedamos sin empresario. Tremendo. Ese es un momento tremendo. Y ahora ya contaremos qué acción se hace, vamos. A ver si tenemos tiempo para contar toda esta historia interesante. Benito, ¿y cuál es la reacción de los trabajadores cuando ocurre esto que ha comentado Pepe? Pues mira, tuvimos asamblea, porque allí estábamos mirando las narices, estábamos continuamente sin hacer nada, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Nos vamos, nos quedamos, y no sé cómo fue que vino un director, ¿cómo era? Rafael Curado. Nos empezó a buscar trabajo, pero ¿qué pasa? Que las empresas, como estábamos en crisis, muchos se aprovechaban de nosotros, no nos pagaban los trabajos, aquello fue el caos. El tiempo que estuvo Curado fue aquello horroroso. Después ya tuvimos las reuniones con el Soprea, que hubo... Porque la empresa salió a subasta. No llegó, cuando salió a subasta fuimos nosotros y no dejamos subastarla. Entonces se quedó entonces ¿quién era? ¿El IFA o el Soprea? A ver, el IFA. Pepe, entonces entra en crisis, la fábrica se desmonta, se deslocaliza, decimos ahora. Se deslocaliza, bueno, hay parte de la industria, parte de la maquinaria que se la llevan a Alcalá, Antonio Olmedo Camacho, que es el socio minoritario, el segundo socio con un 48% de las acciones, se va a Alcalá con el grupo técnico. Claro, te encuentras de un día para otro, que no tiene al director, que es este señor, que el grupo técnico, es decir, el grupo de mandos, por decirlo de alguna manera, se los ha llevado con él. Y te encuentras con un montón de trabajadores que no sabemos para dónde tirar, no hay dinero, no hay empresario, y además se han ido a hacernos la competencia a Alcalá de Guadaira con nuestros propios medios, con los medios que teníamos aquí. Entonces Francisco Rosell Hidalgo se dedica a vivir la vida, y entonces nosotros, bueno, ahí en asamblea permanente, pero sin saber reaccionar, sin poder reaccionar. De hecho, le mandamos una carta a Francisco Rosell Hidalgo, que si no te importa la leo. ¿Sabes? Francisco Rosell Hidalgo es el señor que tiene la mayoría de las acciones. Y entonces le mandamos nosotros una carta diciéndole que al año, dada la situación que desde hace un año venimos padeciendo los trabajadores de AFASA, de la que usted es propietario del 51% de las acciones, y vista la inhibición, manifestamos, la inhibición de ustedes los accionistas, manifestamos que la deuda media de los trabajadores es de 7 mensualidades, nos habían dejado de pagar ya 7 mensualidades, 7 consecutivas, lo cual hace irresistibles las situaciones familiares. Que existen retenciones a los trabajadores en conceptos de seguridad social, desempleo, formación profesional e IRPF que no han sido ingresados en las entidades correspondientes. Que ya son 4 años los que se retiene en las ventas del Impuesto General de Tráfico de Empresa. Que la deuda con la seguridad social en concepto de cuota empresarial es muy cuantiosa y crece día a día. Esta situación exige tomar medidas inmediatas que deben suponer que usted, fíjate todo lo que decimos, que usted asuma el papel de empresario que le corresponde.
negociar con los trabajadores con el fin de que podamos hacer las gestiones necesarias para mantener nuestros puestos de trabajo. Los trabajadores queremos dejar clara nuestra buena disposición para la negociación. Nosotros partimos del principio de no exclusión de ningún trabajador de esta negociación y del resultado que como fruto tenga. Y creemos que todos padecemos las consecuencias de esta situación y que, por tanto, todos hemos de tener opción a negociar y participar en sus soluciones, esperando que se entienda y quede claro el deseo de los trabajadores. Es decir, que estábamos ejerciendo en aquel momento prácticamente como empresarios. Entonces, vamos, Pepe, como hay muchas cosas que decir y el tiempo que tenemos es limitado, vamos a dar otro paso. Los trabajadores, con la ayuda de dos organismos públicos, IFA y SOPREA, os hacéis con la empresa. Y entonces negociáis con unos nuevos empresarios vascos la continuidad de la producción en la empresa. Es así, ¿no? Sí. No hay mal que por bien no venga. Esos 7 meses que acabo de mencionar, que nos dejaron a deber, nos permitieron trabar un embargo sobre todos los bienes de la empresa, materiales y muebles. Eso nos permitió trabar un embargo y ese embargo lo trabajamos de manera que pudiéramos ejecutar el embargo y quedarnos en propiedad con todos los bienes de la industria. Como nosotros no teníamos intención, porque el sector era muy complicado y había que buscar a alguien del sector, fue cuando nos pusimos en contacto con el IFA y con SOPREA, de manera que ellos mediaran para encontrar a alguien del sector que se pudiera hacer cargo. Una vez que nosotros nos adjudicáramos los bienes en subasta, se quedara con la única condición, o dos condiciones. Una, que tenía que pagar la deuda que tenía con los trabajadores, por tanto tenía que pagar la industria, que nos habíamos quedado en subasta, y otra, que mantuviera todos los puestos de trabajo, absolutamente todos. En la negociación pues, hubo sus tiradas flojas, ellos no querían quedarse con todos, de manera que desprenderse siempre de los mismos, de los que le podrían crear problemas, fundamentalmente desde la acción sindical, y realmente el trabajo de la asamblea allí fue maravilloso, maravilloso. El apoyo de todos en la asamblea fue maravilloso. De hecho, tengo aquí una serie de documentos que se pueden ahora fotocopiar, porque eso fue lo que produjo el que ellos se quedaran, es decir, el grupo de empresarios que era vasco, se quedara con la industria en las condiciones que nosotros habíamos dicho y todo el mundo se incorporara a su puesto de trabajo y la gente cobró sus 7 mensualidades. ¿Y esto duró cuánto tiempo, Benito? 2 años. Sí, sí. 2 años y pico. Al cabo de los 2 años, de nuevo, seguimos con... Esta gente se va. Plantean crisis. Claro. Y entonces esa crisis, abandonar la empresa, ¿no? Esa crisis estaba muy condicionada. A nosotros nos llama Fernando Arana, que era el propietario de Valfisa y por tanto el propietario ya de Fumasa. La empresa pasó a llamarse Fumasa. Y nos llama Fernando Arana y nos reunimos con él en Madrid. No sabemos hasta que no llegamos a Madrid dónde nos vamos a reunir con Fernando Arana. Y Fernando Arana nos dice literalmente: señores, yo abandono porque a mí me ha amenazado ETA por haber deslocalizado la industria y yo prefiero mi vida a la industria. Así, literalmente, nos lo planteó en Madrid. Que ETA lo había amenazado por tenerla... Exactamente, por haberse traído la industria de allí del País Vasco. Era del que Fernando Arana era Valfisa y por lo que hace es que se traslada aquí y está derivando parte de la industria que tiene allí en el País Vasco. Claro, allí se enteran de la movida y van y lo amenazan. El tío se acojona, porque ya digo que en Madrid no nos enteramos dónde nos reuníamos con él hasta que no llegamos a Madrid, y vamos con el gerente de la empresa, y después cuando nos reunimos en un hotel, y cuando salimos se montó con nosotros en el hotel, y no lo llevamos a ningún sitio, donde a él le pareció, le dijo, párate, que aquí me bajo, ¿verdad? Que eran una serie de medidas. La amenaza era real, y este hombre abandonó. Y este hombre fue el que abandonó, pero yo entiendo que su comportamiento fue muy correcto, porque él fue el que nos puso en contacto con Serralde, que fueron otro grupo de empresarios vascos que son los que han continuado hasta hace pocos años, no poco tiempo. Es decir, que Fernando Arana es verdad que abandonó porque al tío lo acojonaron, pero por otro lado es verdad que el tío se prestó a lo que nosotros necesitábamos, que era la negociación con otro grupo de empresarios con los que se llegó a un acuerdo en los años, a principios del 90.
Y el puntillazo, Benito, según tú, ¿cuándo fue el puntillazo, el estocazo final? Cuando... ¿De la Petra o de Fumasa o de lo que quedaba de la Petra? Nosotros cuando hacíamos las negociaciones con Carcillán, era Carcillán. José Luis Garcillán. Estábamos hasta las tantas, y porque queríamos, no nos bajábamos. Ellos querían quitarnos cosas, y nosotros no. Total, que le dijimos que la asamblea decida. Convocamos a los compañeros con la proposición nuestra, y el tío empezó a decirle cosas, y la gente empezaron a reírle y a contarle chistes, y a partir de ahí dijimos nosotros, bueno, apañársela ustedes como podáis, y los tres nos inhibimos de aquello y dejamos que ellos se la buscaran como pudieran. No, pero al final llegamos a un acuerdo muy interesante con José Luis Garcillán. Sí, pero... Yo lo tengo aquí, y la verdad es que al final hicimos, ellos se subrogaban sobre todos los derechos que teníamos nosotros, ¿verdad? Que al final incluso... Sí, pero no reconocían la antigüedad. Bueno, ese siempre ha sido el punto el que ellos han querido coger, lógicamente. En los cambios siempre son los puntos de debilidad, es que las empresas no quieren hacerse cargo de lo que ellos entienden que son. Claro, pero nosotros... En las negociaciones, cuando tú estás en un momento tan crítico como hemos pasado nosotros en varias ocasiones, la verdad es que son muy complicadas, porque tú no quieres romper la baraja. Tampoco quieres que te sometan, ¿verdad? Pero ¿cómo encuentras ahí el equilibrio? Es decir, pues permanentemente lo que hacíamos nosotros, rompíamos las negociaciones, consultábamos con la asamblea. En la asamblea tenemos aquí acuerdos muy interesantes, es decir, yo me acuerdo cuando se estaba montando Fumasa, y pretendían que 16, los primeros incorporados, que fueron 16 mayores de 45 años, porque enganchaban subvenciones, pues intentaban por todos los medios, que echaran más de 40 horas, y llegamos a un acuerdo, en la biblioteca pública llegamos a un acuerdo donde no se echaba ni una más de 40, de manera que obligáramos a que incorporara gente, ¿verdad? Yo, independiente, todos los grupos humanos cometemos errores y habremos cometido importantes errores, pero yo, sin embargo, la asamblea, yo estoy muy contento. Cuando yo hago balance después de ya un montón de años fuera de allí, yo veo que la asamblea de la Petra fue una asamblea muy importante. Combativa. Muy importante. Llegaba al comité, lógicamente, como hay que llegar a los sitios, con propuestas muy elaboradas, muy trabajadas, pero la gente allí en el debate... Todo con el respaldo de la totalidad de la plantilla. Eso es clave en una negociación. Saber las fortalezas y las debilidades con las que tú vas a la mesa de negociar. Ahí, la verdad es que aquello no era fruto del azar, ¿eh? Allí se habían hecho en años muchos debates sindicales. Cuando aquí terminábamos la dictadura, no sabía nada nadie de los sindicatos de los trabajadores, y se dieron cursillos importantes sobre qué era un sindicato de los trabajadores, cómo la fortaleza de los sindicatos es la unión de los trabajadores. En fin, que aquello se había trabajado, aquello no era porque sí, sino que aquello se había trabajado. Yo cuando veo ahora a los sindicatos, es decir, la debilidad que tienen porque el trabajador no siente la necesidad de estar sindicado, pues es una pena. De hecho, aquí estamos, dándonos la del tigre o la del pulpo, a consecuencia precisamente de eso, de que la gente no ve la necesidad, y que los mismos trabajadores, yo veo cómo desprestigian a los sindicatos. Te estás tirando piedra contra tu tejado. Únete a tus compañeros, que es la única defensa que tienes, y si no, pues te someten y te llevan a situaciones como las que estamos viviendo, salarios de miseria, y situación sin perspectiva, ¿sabes? Es decir, una serie de pérdidas de derechos sociales y laborales que uno dice, ¿esto cómo es? ¿Esto cómo es después de tantos años? Por eso digo que hay que trabajarlo. Benito, de tu historia como sindicalista, miembro del comité de empresa, ¿con qué te quedas? ¿Con qué recuerdo te quedas? ¿Con qué cosa más positiva? Yo creo que en los convenios, el convenio este que hemos mencionado fue uno de los logros más importantes que conseguimos. Equiparar, cada vez que equiparar las diferencias, los oficiales con los peones, fue un logro muy importante. Sí. Pues ya vamos a ir terminando, Pepe, pero a mí me gustaría antes preguntarte,
que bueno, la Petra ha tenido su historia, aquí hemos recordado parte de la historia, habría que hablar mucho más, ¿verdad? Seguramente en otra ocasión a lo mejor volvemos a hacerlo y a profundizar un poquito más, pero el hecho es que hoy la Petra está cerrada, y con la Petra pues Lora perdió pues una fábrica que en su momento dio trabajo a mucha gente, dio de comer a muchas familias, y que eso aportó mucho dinero para toda la industria y todo el comercio subsidiario de Lora. Lora sigue siendo un sitio estratégico desde el punto de vista de los recursos naturales, los medios de comunicación, etcétera, y por el lugar que ocupa. ¿Tú por qué crees que en Lora hoy el tejido social es tan débil? ¿Por qué hoy Lora sigue siendo tan agrícola como entonces? Hombre, esperar como se esperaba, se ha estado esperando siempre, que venga la industria del exterior es complicado. ¿Por qué? Porque hoy hay sitios, o están buscando, las industrias buscan abaratar costos al máximo, y bueno, nosotros no nos pasa la autovía, por ejemplo, no nos pasa la autovía. Entonces yo creo que no hay que esperar que vengan gente de fuera a montarnos industrias, sino que tiene que ser la gente de aquí donde procurando, vamos, y de hecho algo se está haciendo, es decir, que la materia prima la tenemos aquí no hay que volver a gestionar o a buscar una fundición, aquí hay que procurar elaborar y añadir mucho valor a lo que producimos, pero añadir mucho valor. Es decir, aquí no se trata de criar buenas naranjas y buenos melocotones y buenas sandías. Se trata de que comercialicemos, que es la clave, que es lo fundamental, la comercialización. Podemos tener los mejores agricultores del mundo. Si no somos capaces de meter el producto en el mercado lo más directamente posible, estamos perdidos. El valor añadido se lo llevan otros. Y eso no genera riqueza aquí. Y entonces, pues ahí está la clave. La clave es organizar, unir fuerzas. No hay otra. Igual que los trabajadores no pueden esperar que papá Estado legisle, que papá Estado no es ni padrastro, papá Estado, que tenemos que unirnos y decir hacia dónde queremos ir y qué queremos hacer para ir añadiendo valor y ir generando riqueza. Tenemos unos agricultores maravillosos, tenemos una tierra fantástica, tenemos el Valle del Guadalquivir, que esto es una mina, pero desde luego nos falta la iniciativa de decir, estos son los canales que vamos a crear para llevar el producto que lo tenemos que llevar. Y ese recorrido genera una cantidad de riqueza importantísima. Y ahí fallamos. Hace falta iniciativa privada y pública. Sí, iniciativa privada y pública. Pero no hacemos todo en lo público. Porque lo público... Hace falta emprendedores. Sí. Hace falta gente que cree un proyecto, y a ese proyecto, lo público, lo único que yo le pido es que facilite la financiación. No que dé subvenciones, no. Yo no estoy en esa postura. Que facilite financiación. Con financiación se va a muchos sitios. Oye, financiación razonable. No es una financiación usurera. No, financiación razonable. ¿Razonable qué es? ¿Al 1%? Tú facilitas financiación. Cualquier negocio de los que estamos hablando genera riqueza suficiente para que en un plazo relativamente corto sea capaz de salir adelante. Con financiación. Y eso es lo que falta aquí. La financiación es usura y además no te la dan. Entonces falta iniciativa privada. Yo soy de la iniciativa privada con el apoyo público, buscando siempre la financiación. Pero la gestión, oye, privada. Cuando digo privada pueden ser cooperativas, es decir, una empresa social. Digo y privada, pero una empresa social. Y lo público te tiene que facilitar lo que realmente es importante. Tú no te puedes hacer de tecnología con tus reservas que tenga 4 pesetas. No. Tú no te puedes hacer con tecnología. Tú necesitas financiación, pero financiación en condiciones.
Y eso ayudaría mucho, aparte de que, oye, habría a la gente que meterle a la cultura de la economía social, es decir, cooperativa, empresa, darle participación a la gente para que la gente tomara sus propias iniciativas y saliéramos de esta atonía que hay tan importante, vamos. A ver. Pues el tiempo se nos ha acabado, la conversación no puede ser más interesante, la temática igual, y yo creo que tendremos oportunidad. Benito, tú querías decir algo. algo. Digo que se nos ha quedado una cosa en el tintero. Venga. Cuando Lora no tenía, decían que era un cuello de botella por el Puente Jesús y el Puente Río, para el puente que las industrias no progresaban por eso. Y ahora ya no se puede decir, ese argumento ya no vale. Ese cuello botella lo hemos subsanado, eso lo hemos superado. Muy bien, pues muchas gracias Benito Reina, muchas gracias Pepe Manzanares. Yo creo que, aparte de hacer un recorrido histórico sobre la ya emblemática fábrica de la Petra, de alguna manera también hemos recibido una lección de economía práctica, de economía de la calle y de economía de empresa. Esperemos que con esto contribuyamos también pues a animar a esos emprendedores, a esa gente que tienen ganas de contribuir al desarrollo de la economía loreña. Y nada más, hasta nuestro próximo programa, nos despedimos aquí en el mismo sitio donde comenzamos, en nuestra querida Matallana. Muy buenas tardes y hasta el próximo programa.